Ahí está. Bueno, buenas tardes otra vez. ¿Cómo están? Miren, la idea es esta de la clase virtual, es presentar un caso como tienen que hacer el integrador ustedes, y el integrador es sobre un caso. Yo, digamos, junto con el padre hemos propuesto un caso que tiene que ver con el tema de, digamos, de la abogacía en cierto sentido o las cosas que se ven ahora. Ya van a ver el caso primero para no, ¿cómo es? Para no quemarlo de una. Y lo leemos rápidamente, yo lo leo, ustedes lo van siguiendo y entonces así después lo comentamos. Yo voy a comentar algunas cositas, junto con el padre vamos a comentar algunas cositas de ética y ya vamos a ir directamente al caso. Digamos, esto es más o menos lo que nosotros queremos que ustedes hagan con el integrador. Sin duda que es un caso distinto, pero es más o menos lo que ustedes tendrían que hacer con el integrador. O sea, tres cosas. Van a tener que buscar alguna virtud o algún vicio dentro del caso, definirlo, o sea, ¿qué entienden ustedes por ese vicio o por esa virtud? Y explicarlo dentro del caso, ¿no? Ahora de a poquito lo vamos a ir viendo. Bueno, lo leemos y lo leo yo y ustedes lo siguen y entonces así vemos de qué se trata. Los hechos, entonces, el caso se llama, el caso de Moral es la competencia salvaje, ¿no? Es un caso real, sin duda que están cambiados muchas cosas dentro, pero incluso se da mucho aquí y ahora, ¿no? En varios lugares del mundo. Bueno, Víctor Hugo es un hombre joven, pero con amplia experiencia en el manejo de personal, ¿no? En la actualidad se desempeña como director comercial de una gran tienda que tiene sucursales por toda la ciudad y a su cargo tiene cerca de 50 vendedores. Su jefe considera que él no es lo bastante duro con ellos y aunque casi todos cumplen con las metas a fin de mes, él cree que debería ser más duro con ellos para aumentar las ganancias y de paso asegurar su puesto de trabajo. Le sugiere entonces sacrificar a 2 vendedores con el fin de que los otros lo vean como un jefe con determinación y el miedo los haga trabajar más. En ese proceso de elegir a 2 candidatos para salir del grupo de vendedores y de la empresa, observa que uno ha obtenido malos resultados en el último mes y el otro, recuerden esto, en el último mes, ¿no? Y el otro comete el error de ser muy libre y muy crítico acerca de las estrategias comerciales de la empresa. Tras la presión de su jefe para que sacrifique a los 2 vendedores y con esto enviar una clara señal de exigencia a los demás, Víctor Hugo decide sacrificar a los 2 vendedores que interfieren en su trabajo. De esta manera les hace el camino hacia el despido y la presión los lleva a que tengan la presión, ¿no? Acuérdense de eso. La presión los lleva a que tengan que renunciar. Tras el asombro de los demás compañeros del grupo de vendedores, el discurso amenazante de Víctor no se hace esperar y les deja muy en claro que si no aumentan el margen de ganancia de la empresa, eso les puede pasar a ellos también. Seguimos. El desenlace de la cuestión. Desenlace, efectivamente, los 2 vendedores abandonaron la empresa y la producción en los siguientes 3 meses aumentó en un 35%, lo que tenía muy satisfechos a los dueños de la tienda. Tras este ensayo, a Víctor lo felicitaron por su gran capacidad, al tiempo de que la cuota de venta por vendedor se aumentó en un 25%. Está comprobado que todos pueden dar más,
Entonces, ¿por qué no hacer? Esa fue la expresión con la que sentenciaron a todos los vendedores y a Víctor. En reunión con su grupo de ventas, todos mostraron su insatisfacción por el efecto de los resultados, y lo que vino para los meses siguientes fue que Víctor Hugo comenzó a perder vendedores buenos, quienes decidieron irse a otras tiendas. Para los 3 meses siguientes, de los 50 vendedores, tuvo que reemplazar a 18, lo que bajó las ventas al porcentaje anterior, y 3 meses después las ventas estaban en un 25% por debajo de lo que se tenía antes de implementar esta estrategia de presión. Tras este fracaso, Víctor se sintió muy culpable de lo sucedido, pues nunca advirtió a los dueños de la tienda lo que podía pasar con tanta presión. Su culpa lo tuvo pensando en una nueva estrategia más dura que la anterior e implicaba jugar sucio a la competencia. Sin embargo, tras larga conversación con su esposa, con sus amigos y con la gente de confianza, terminó renunciando al cargo. Terminamos. Conclusión. Según la visión de los capitalistas externos, el bien común es simbolizado por la protección de los bienes materiales de la clase dominante, quienes, desde esta perspectiva, convencen al empleado de que es su deber cuidar los intereses de sus empleadores, con el fin de mantener su trabajo y así fortalecer el bien común. Esta visión obviamente va en contravía o en contra del verdadero bien común, que en todo caso asegura la felicidad y el bienestar de todos y no la de unos pocos. ¿Se entiende? Hasta ahí el caso. Entonces, algunos datos éticos que hemos estudiado y que son muy básicos a tener en cuenta. ¿Cuál es el fin de la ética, no? Digo, para ir viendo, básico. ¿Se da este fin de la ética en este trabajo, en lo que vimos, no? Aristóteles nos dice, lo puse acá Aristóteles porque es muy fácil lo que dice Aristóteles, muy claro. Nos dice que el bien que constituye el fin que el hombre quiere elegir y alcanzar es la felicidad. ¿Cuál es el fin? La felicidad. Así el filósofo dice, la palabra que nombra el bien supremo en el que podemos perseverar en todos los actos de nuestra vida es aceptada por todo el mundo. O sea, todo el mundo quiere ser feliz. Eso es lo que dice Aristóteles. Tanto el vulgo como las personas cultas, y se denomina felicidad, y según la opinión corriente, vivir bien, actuar bien es sinónimo de ser dichoso. O sea, fácilmente. ¿Qué es lo que el hombre quiere? Ser dichoso, ser feliz, ¿no? Ese es el fin último, pero también el intermedio, digamos. O sea, uno quiere estar bien, ¿no? En cierto sentido. De hecho, recién se hablaba del bien común, ¿no? Ya vamos a entrar al caso. Yo quiero ver solamente estas nociones. Para llegar a la felicidad, ¿qué hay que hacer? Elegir el bien, ¿no? Si elegimos el mal, por ejemplo, en el caso que vimos, ya vamos a entrar más del tema de la presión y todo eso, termina mal, digamos. Incluso la empresa termina mal, digamos, desde el punto de vista económico incluso. Entonces dice, elegir la elección libre y responsable del bien. Responsable es muy importante esa palabra. Responsable quiere decir, incluye que yo tengo en cuenta las consecuencias que voy a causar con mis actos, que pueden ser buenos o malos. O sea, si yo me drogo o me emborracho, yo sé que puedo llegar a golpear a otra persona, digamos, o si lo hago dentro de mi casa, puedo empezar a golpear a mis hijos, a mi esposa, digamos, o a diferencia, si es mi esposa, a mí, a mis hijos, se entiende, digamos. O sea,
El bien es lo que nos lleva a la felicidad. Y mientras más grande sea el bien al que tendamos, mayor va a ser la felicidad que alcancemos, ¿no? Bueno, la ley moral. Entonces, ¿qué es lo que rige la ley moral? ¿Qué es lo que rige? ¿No? Ustedes son abogados o van a ser, y entonces tiene mucho que ver el tema de la ley, ¿no? La ley. Todo se apoya en la ley eterna. La ley eterna, o sea, la ley natural parte de la ley eterna, y la ley positiva, que es la que ustedes juzgan como abogados, ¿sí? Tiene que apoyarse en la ley natural y en la ley eterna, ¿no? Y entonces, para ayudar al hombre a elegir el bien, este tiene como pedagogo, y por esto como una gran ayuda a la ley moral. Pedagogo, es muy importante esto, o sea, la ley no te da la fuerza el cumplir la ley, pero sí te ayuda, te guía, ¿no? Si vos pasás el semáforo en rojo, digamos, o sea, es muy probable que te traiga otro auto, digamos, o sea, pero no te detiene la ley, solamente te dice dentro de tu cabeza que está mal lo que vas a hacer, pero muchas veces lo hacemos, sabiendo que la ley dice otra cosa, ¿no? Bueno, entonces, la elección libre y responsable del bien depende de nosotros. Depende de nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, entonces por eso podemos tomar dos caminos. No hay un camino medio, hay dos caminos. Uno, el camino de elegir el mal, digo, en los actos voluntarios, o hacer el bien. Cuando se hacen muchos, una repetición de actos buenos, ¿sí?, responsables y libres, se llama virtud. Cuando es la repetición de actos malos, libres, voluntarios, se llama vicio. Entonces el vicio es considerado como un hábito que inclina a uno al pecado, ¿sí? Pueden ser la repetición de muchos, pero a veces con un acto malo fuerte, por ahí nos inclina hacia el mal. Y lo mismo con el bien, ¿no? Un sacrificio grande, digamos, que hagamos por alguna otra persona, nos puede marcar la vida, ¿no? Pero generalmente la virtud es un hábito operativo bueno, ¿no? Es una disposición permanente, o sea, se nos hace más fácil hacer el bien cuando tenemos la virtud. Lo mismo con el vicio, se nos hace más fácil hacer el mal cuando tenemos un vicio, ¿no? Yo tengo en mi pariente una persona que fumó toda su vida, por ejemplo, ¿no? Y ahora tiene los pulmones tapados. Y sabiendo que tenía los pulmones tapados, el 90%, no podía dejar de fumar, ¿no? Entonces, digo por poner cosas concretas. Bueno, vamos al caso porque... ahora, esto es lo que vamos a preguntarnos si el padre Eduardo y ustedes les parece encontrar alguna otra cosa más, están libres. De ahora en adelante vamos a evaluar el caso. Como les decía, encontrar vicios y virtudes dentro del caso, ¿sí?, definirlos y después aplicarlo a ver qué consecuencias tiene eso en la vida de las personas de este caso particular, ¿no? Sin duda que van a salir un montón de cosas muy buenas de esto. No, ustedes son abogados, ustedes manejan la ley, por eso yo les he puesto, bueno, les puse el caso este de los jueces robot, ¿no? Que han puesto, han leído, ¿no?, el caso. Sí, sí, sí. Bueno, tengo más artículos después si les interesa sobre ese tema de inteligencia artificial que tiene que ver con el tema de abogacía.
sobre el tema de contratos, que los hacen los robots, ¿no? Y todo eso. Después, si lo quieren, se los paso, para que lo tengan. Son bien actuales. Y eso. Bueno, y entonces, ustedes deben saber varias cosas actuales que maneja la abogacía, la ley, y que no sé si pueden ser buenas leyes o leyes que todavía le falta pulir un poco. Bueno, son libres de entrar con eso también. Porque es importante que la ley esté bien escrita y que ayude al bien común, ¿no? Entonces, bueno, los temas éticos involucrados en este caso. ¿Qué temas éticos ustedes pueden encontrar en este caso? Concretamente, ¿qué virtud o vicio encontramos en el caso que nos toca resolver? ¿A ustedes qué les parece? ¿Qué virtudes o qué vicios encuentran dentro del caso, ¿no? ¿Qué valores o actos Yo, malos? Sí. yo tengo como virtudes las virtudes principales, ¿no? Que son la templanza, la fortaleza, la justicia y la prudencia, ¿no? Perfecto. Y acá, por el caso que yo estoy viendo, hay presiones de ambos lados, tanto de Víctor como de los empleados. Y esas presiones, y responden a esas presiones. Yo, antes que nada, creo que hay fortaleza de parte de los empleados, porque, bueno, tienen que actuar ante una situación difícil y lo hacen con fortaleza porque responden a esa situación difícil para ellos, y bueno, aumentaron la producción, pero bueno, ante una situación de presión, no decidieron con libertad, no fueron libres en esa elección, me parece. Está muy ¿No? bueno el tema, lo que planteas, Ismael, me parece perfecto. A ver, ¿hay virtud en los empleados? Hay fortaleza seguro, hay fortaleza. Hay virtud, pero por el hecho de ser presionados, ¿qué les parece? ¿Qué parece, Padre Eduardo, sobre eso? ¿Está buena la...? Está buena, sí, creo que... Sí, Melissa. Profe, la tolerancia puede ser una virtud porque, o sea, muchos de ellos se quedan a pesar de la presión, ¿no? Sí. Bueno, es parte de la fortaleza, ¿no? Claro. Okay. Es parte de la fortaleza. A veces se confunde también la tolerancia con la paciencia. También. Porque cuando uno tolera algo malo. O sea, la palabra tolerar tiene que ver con algo malo. Más bien, o sea, es más virtud todavía, si bien la tolerancia ya es virtud, pero cuando se refiere a las demás personas, es mejor hablar de la paciencia, del respeto, porque si yo digo que tengo, por ejemplo, tolerancia con el pastor evangélico que vive cerca, es porque lo veo como alguien malo, como un mal para mí, que tengo que tolerar. En cambio, si yo digo que le tengo respeto y paciencia, es más humano, ¿no? Lo mismo con los empleados y el jefe. Ustedes ven, o sea, esta situación, ahí Juan Pablo dice que es un caso real, no le vamos a preguntar los nombres, ¿no es cierto? Porque no se hace. Pero esta situación son situaciones que suelen darse en la vida cotidiana, o la vida cotidiana es más bien algo que se da sin presiones. ¿Se da con presiones o sin presiones la vida cotidiana? Con presiones. Con presiones, sí. Con presiones, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que algo importante del caso que se presenta es entender, igual ustedes, el ejercicio de la profesión y los casos que se les van a presentar, van a ser también con presiones. Por ejemplo, si ustedes tuvieran que comparar, haciendo una futurología, en el ejercicio de la profesión de ustedes, ¿sí? ¿Quién podría ocupar el lugar del juez? Del juez, ya dije la respuesta. ¿Quién podría ocupar el lugar del jefe?
el juez podría ser uno, pero ¿quién más, por ejemplo? El juez podría ser uno, ¿no es cierto? Y te toca un juez jodido, les aviso que no es tan difícil que te toque un juez complicado, pero podría haber, ¿quién más podría ser el que ocupe el lugar del jefe? Ustedes pónganse, ya son abogados, recibidos. Los fiscales, Fiscales, ¿quién más? Si trabajan en un estudio jurídico, El si son empleados en un estudio jurídico, porque a veces, a veces sos abogado, tenés el título, pero no sos jefe. Sobre todo cuando recién te recibís. ¿Quién podría ser? bueno, el dueño del estudio, digamos, ¿no? Tu jefe, claro. Otro abogado. Los socios, claro, los que dirigen el estudio, ¿no? O por ejemplo, cuando entras en la justicia, siempre hay escalafones. Siempre hay escalafones. Sí, Y bueno, puede haber gente. claro. Y voy a poner un ejemplo más complicado todavía. Estás casado o estás casada, viene tu cónyuge y te dice, pero vos sos medio boludo, por eso no haces tanto dinero. ¿Por qué no sos un poco más vivo? Te pones las pilas, ¿no? Cagás un poco más de gente, como hacen muchos abogados, y vas a hacer más dinero. ¿No? Y ahí se encuentran, y es algo raro, pero a veces pasa, con que el lugar del jefe lo tiene la jefa o el jefe que está dentro de la casa. Por ejemplo, pongo un ejemplo que pareciera raro, pero que no es tan raro. Que a veces pasa en este tipo de cosas, ¿no? O sea, es para que vean que la vida ética y la virtud será siempre bajo presión. No hay que ser ingenuo. O sea, hay que ser ingenuo para el mal, ¿no es cierto, Juan Pablo? Sí. Pero no hay que ser ingenuo sobre estas situaciones de vida que se dan, ¿cierto? Sí, A ver, el tema de la competencia, digo, la competencia, digo, los bufetes de abogados, o sea, ¿por qué hay varios bufetes de abogados? ¿Compiten entre ellos, no? Compiten sí, y cada uno tiene depende de fueros. Y cada uno tiene su filosofía. Cada abogado tiene su filosofía. ¿Qué iba a decir Cristian? No, digo que depende de los fueros. Que algunos se especializan en uno, por eso hay tantos. Sí. En alguna materia o en otra materia. Sí, y cuando coincide que hay dos que se dedican a lo mismo, que pasa mucho, se sacan los ojos por obtener a los mejores clientes, ¿no? Y que es lógico, porque hay que parar la olla, hay que pagar la olla, dijo en la casa. Pero entonces son datos reales. Una preguntita que les quisiera hacer en cuanto a los vicios, a ver, porque uno ve ahí que hay comportamientos que este hombre hace bajo presión, pero hay conductas que uno dice, yo no haría eso, o sea, eso está mal. Eso está mal. Eso estaba pensando cuando leyeron. A ver, ¿cuáles son las cosas que están mal que hizo el tipo este? Y la presión no está bien, me parece a mí. Pero la presión, uno la sufre. A ver, María Florencia. En el caso ahí que vimos recién, yo pensaba que podría ser un vicio cuando empezó el hecho que decía que tenían que despedir a 2 personas. Entonces como que buscaban de forma maliciosa, porque ya se sabía que tenían que despedir a alguien, digamos los puntos débiles para darle un porqué, pero en sí ya tenían esa idea de despedir. No sé si el disparador fue lo que encontraron después, porque la idea ya estaba, la idea principal, y era maliciosa, por así decirlo, porque sabían que tenía que reducir personal. O sea, son jefes malos, digamos. O sea, eso aparece, son gente... Sí, Juan Pablo, claro, cuando vieron que cambiaba la economía, digamos, o el porcentaje, esa fue la decisión.
Bueno, fíjense que hay una cosa, le agrego a lo que decía, está perfecto lo que vos decías, hay una presión que se busca como excusa el hecho de echar a dos ¿para qué? ¿Qué se busca? ¿Qué se busca? Más Se rentabilidad. busca, claro, Maximizar. rentabilidad. Se busca ayudar a las personas que están trabajando ahí, que sería parte de la ética. No. Es que el objetivo del comercio es buscar más rentabilidad. Claro. Sí, yo pensaba, digo, por ahí capaz que la avaricia puede ser un vicio, pero Lo que pasa es que nada, si no tenés pensaba eso, eso. lo que pasa es Claro. que si no tenés eso, es imposible sostenerse tampoco. Pero ¿qué pasa si es a costa de la salud? Digamos que no necesariamente tiene que ser física, pero puede ser mental, de las personas que, ¿cómo viven las personas que trabajan en esa empresa desde que el jefe les exige más de lo que pueden dar? Muy angustiados. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué hay ahí? Hay un vicio por parte de un vicio, sí, es un vicio, que ahora se da bastante y se da en distintos órdenes, y por eso elegí el caso, porque es un caso de trabajo, pero ustedes lo pueden transferir. El padre Eduardo lo llevó al tema de la familia, pero la presión esa que te hace responder, por ejemplo, empezó Ismael diciendo, y claro, necesito fortaleza, pero si te trataran bien no necesitaría tanta fortaleza como la que te están exigiendo, ¿eh? Por encima de tu fuerza, ¿no? Valga la redundancia. O qué sé yo, o la presión esa y bueno, yo, digamos, o sea, les pongo esta palabra, después la discutimos esta que viene ahora. Me parece que es correcto el método usado para crecer en venta, bueno, esto ya lo hablamos. Está bien, entonces esta es la palabra, la manipulación de la persona. Ahora pregunto, ¿hay manipulación o no? Sí, hay manipulación. La represalia o la hostilidad son igual vicios. ¿Aplicarían como vicios? ¿Como vicio? Y sí. Y vicio siempre es algo contrario a una virtud. Entonces, sí, porque la virtud sería, en todo caso, el buen trato, la mansedumbre, la justicia. Claro. Y ese incluso, vicio de la manipulación, ¿a qué virtud se opone? A un conjunto de virtudes, ¿no? Pero, ¿qué sería lo virtuoso ahí, en vez de manipular a las personas? ¿La aceptación? Sí, yo creo que es un conjunto, ¿no? Hay varias cosas. Sí, ahora se habla mucho, cuando se habla de manipulación, lo contrario a manipulación está en contra, el que manipula está en contra de qué humana, dicen, una palabra. De la... ¿Cómo? No entendí. La voluntad del... El que manipula... El que manipula... ¿Pone en contra de qué? Se pone en contra de... ¿Qué de cosa algo, de la una persona? De la ¿Qué persona cosa humana? De la humanidad, del humano? ¿De la libertad? ¿De la Sí, libertad? la libertad, pero ahora se usa otra palabra y que está bien, digamos, o sea, está bien usada, que empieza con D. ¿Les puedo poner un ejemplo para que se den cuenta? Dale. Bueno, supónganse, les voy a poner un ejemplo un poco complicadito. La prostitución, ¿sí? Usted va, compra un cuerpo de una persona que, imagínense, se prostituye porque necesita ese dinero, y bueno, pero digamos, esa persona accede libremente, entonces supuestamente no estás en contra de su libertad a ese negocio. Pero hay una manipulación ahí, usar el cuerpo de una persona para satisfacer un rato de placer y después olvidarme de esa persona. ¿Hay allí manipulación o no?
Y es controvertido porque como no hubo una obligación, digamos que no estuvo obligada a la otra persona. Bueno, O pero sea puede que ser Fue un menor de edad, consentido, ¿o no? fue consentido. podría ser un menor de edad, por ejemplo. Yo siempre cuando hablo de este tema con los chicos, le pregunto, bueno, y si fuera tu madre, por ejemplo, o tu padre, la persona, da lo mismo, está bien. Siempre hay una relación de aquel que paga, digamos, lo que paga, ¿qué es? Es usar el cuerpo. Por lo general, habrá algún loco que paga por conversar, qué sé yo. Dicen que existen también. Pero la mayoría paga por usar un cuerpo. Entonces, cuando una persona es vista solamente como un cuerpo, allí hay un atentado, una mentalidad que atenta contra y ahí viene la palabrita, la D, que ¿Qué empieza con pierde D. una persona cuando es usada? Deshonra, contra la deshonra. Dignidad, Dignidad. dignidad. Contra la dignidad La dignidad de de la la otra persona. persona. Claro. Contra la dignidad de la otra persona. Que yo creo que incluso la pierde más el que paga que la otra persona. Porque quizás esa otra persona es una víctima. Y ustedes saben que hoy, que se trabaja y que se estudia mucho el tema de la trata de personas, hay muchísimos casos donde esas chicas, bueno, también hombres, ¿no? Pero son más mujeres, las llevan desde niñas a que se prostituyan. Entonces, allí hay una falla contra la dignidad de la persona, ¿no? A ver, Lo que pasa es que, bueno, por es eso un tema elegí, digo, el controvertido. caso, porque se extiende a un montón de cosas o a un montón de hechos que pueden pasar. Digamos, en este caso es una empresa, pero lo podemos extender, ¿no? Incluso, bueno, yo les contaba que estuve en China mucho tiempo y bueno, y conocí muchísimas filipinas que se vienen de Filipinas a trabajar como empleadas domésticas a Hong Kong, donde yo vivía. Y en Filipinas, como son muy pobres, viven como hacinados, ¿no? Toda la familia. Y hay muchos abusos, decía lo del tema de, ¿cómo era tu nombre? Ya no. Melissa decía recién, lo del tema de, hay muchos abusos de los parientes hacia los niños, ¿no? Porque viven juntos. Vive junto el tío, el abuelo, el papá, la tía, la hermana, el chanchito, todo. Y entonces hay mucho de eso, digamos. Y claro, es una primera manipulación, ¿no? Porque son indefensos. Y después, en el caso que estamos viendo, también hay son indefensos. Porque, ¿por qué pasa si vos no haces el trabajo? Te echan. Y bueno, y ahora se le junta el hecho de que, ¿cómo haces para conseguir trabajo? Yo conozco casos concretísimos, digamos, de esto, acá en Mendoza, de empresas que presionan por sobre todo y los hacen trabajar, y no en coronavirus especial. Bueno, Ismael, vos estás trabajando 10, 12 horas por una situación especial, pero digo, hay gente que lo hace todo el año, porque si no te echan, ¿no? Pero también responde a las reglas del juego. Las empresas contratan gente para producir y para ganar tiene que ver con la época que estamos viviendo también, me parece. Eso ¿No? justifica. No justifica, no desde ya, pero me parece que, no sé, si no hacen así no funciona, me parece. Hay una película muy linda que quizás la han visto, que se llama La vida es bella, que Sí. trata de la historia de un papá y un hijo, bueno, y la madre también, en un campo de concentración nazi,
donde obviamente la presión es tremenda, ¿no? Y el papá trata de que el niño la pase bien y le hace creer que es un juego y toda una serie de cosas, ¿no? También hay un psicólogo, fundador de toda una corriente que se llama Viktor Frankl, que es el fundador de la logoterapia, que él sí estuvo en un campo de estos, y él muestra cómo aquel que ha perdido el sentido de la vida dentro de estos campos, termina deprimiéndose y son los primeros que mueren. En cambio, el que encuentra un sentido a vivir ahí dentro es el que logra superar. Esto es algo parecido. O sea, vivimos en un mundo donde hay mucha presión y depende de quién, tiene más presión o menos, y cada uno tiene que, justamente la ética se refiere tanto a ese factor externo, pero sobre todo a cómo uno va respondiendo internamente. Porque uno puede creer, ustedes, por ejemplo, ahora que están estudiando todo eso, uno puede pensar que va a hacer las cosas bien, pero no es solo una intención, porque si no, todo el mundo sería bueno, o todo el mundo haría las cosas bien. El tema es cómo reaccionar justamente ante la presión. Ahí está el asunto. Uno se enoja con la corrupción, por ejemplo, pero hay que ver si te ponen $1 millón, no hay nadie en una valija enfrente, ¿qué haces? ¿Cierto? Bueno, hay que tener bases muy sólidas, ¿no? Como para no flaquear y creo que uno tiene, si tiene esas bases sólidas, no duda. Está perfecto. Pero el mismo sistema no te lleva a eso. Y pero yo me da la sensación que cuando, o sea, todo lo que se basa en vicios, como que en algún momento termina en algo malo. Por ejemplo, esta gente que, bueno, se basó, o sea, en un ambiente hostil para poder tener más ganancia, terminó perdiendo empleados y reduciendo... Bueno, esa es la avaricia. Reduciendo el ingreso. O sea, les terminó yendo, o sea, por los vicios, o sea, por su avaricia y demás, y elegir un ambiente hostil, terminaron con menos ingreso del que tenían antes. ¿Sabes qué, Melissa? Bueno, y lo que estaban hablando, me parece súper interesante, se armó una conversación súper interesante, porque realmente vivimos en este mundo y están todas esas cosas que ustedes dicen. ¿Saben qué? Disculpen que pongo este ejemplo, porque lo que pasa es que viví muchísimos años ahí y casi la mitad de mi vida he estado viviendo ahí en Hong Kong. Yo viví 13 años, desde los 29 hasta los 40, en Hong Kong, entonces es la mayor cantidad de datos que tengo son de ahí. Y ese es un país rico, digamos, o sea, está lleno de plata, pero sin embargo es el tercer país del mundo con más índice de suicidio, ¿no? ¿Por qué? Porque el país se mueve por la competencia. Desde que sos un niñito hasta que sos grande, si no competís, perdés. Y las presiones son gigantescas, no solo esta presión que mostramos en este caso, sino mucho más grande. Entonces, hay muchos que se juegan por el tema de la bolsa. Ustedes deben conocer casos que viven de la bolsa y de las inversiones y todo eso. Y hay gente que pierde millones de dólares de un día para otro, y entonces no le queda otra que matarse, digamos. O sea, está la opción de vivir una buena ética y optar por otra situación, pero hay que tener cuidado. Yo conocí un caso de una persona que trabajaba en la bolsa y se gastó perdió toda la plata. Y cuando perdió absolutamente todo, viene la esposa y le dice, tengo cáncer. O sea, no tenía plata, ya estaba hasta acá, digamos, de deuda. Digamos, era una persona que tenía muchísimo dinero y por el tema del juego en la bolsa, perdió todo. No tenía plata para asistir a la mujer, del cáncer de la mujer. Sin duda que fue
justo yo lo conocí en un ambiente cristiano, él había hecho un cambio total con su esposa y estaban dando un testimonio de vida, pero el tipo estaba totalmente destruido, que si no lo agarran algunos amigos de la iglesia y que lo ayudaron, lo apoyaron, se mataba. Porque la culpa que causó eso, el hecho de que teniendo dinero por el juego, ahora no podía ayudar a su esposa que tenía cáncer y que no sabía si se iba a sanar, digamos. Y como en ese caso, un montón. He visto también profesores que por la presión de los padres y de los hijos para que sean lo mejor en el colegio, se han tirado del quinto piso del colegio por la presión, ¿no? ¿Los profesores o los hijos? El profesor. Un profesor se tiró delante de los alumnos. Y esto es tal cual como esto de posta sí, fue terrible. Yo me voy a tirar entonces. Está bien, cuidado. Bueno. Sí, yo creo que hay un tema clave que es el tema de la persona, ¿no? Y cómo, en el fondo, incluso hay todo un planteo en el management, el tema de la empresa como sistema cultural. Hay un libro, que no recuerdo de quién es, pero sí son muy famosos hace como 15 años. Y es hacia dónde va todo esto. Y nosotros, los curas, los profesores católicos, o sea, no es que estamos hablando de algo muy tirado de los pelos o como si... No, en el mundo hoy se ve, frente, por ejemplo, a lo del COVID, hay estados que han preferido perder dinero para salvar gente, y hay otros, en cambio, que han preferido, digamos, salvar la economía aunque muera más gente. O sea, son opciones reales y está como dividida la cosa. O sea, estas cosas permiten al ser humano una gran toma de conciencia, como lo que le pasó a este hombre que vos contabas, Juan Pablo. Y yo creo que es el gran tema, porque en el fondo es cómo nos conectamos con las personas, ¿no? De un modo competitivo y te quedas solo, no hay otra. O si avanzamos en un sistema donde el otro, para mí, aunque no lo conozca, aunque tenga el prejuicio de que no me parece valioso, porque de un modo u otro arranca de ahí la cosa, ¿no? O sea, el que va a buscar una prostituta, en general, no iría a buscar una sobrina, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la sobrina, de un modo u otro, le parece más valiosa como persona que la prostituta, que está para eso, ¿no? Entonces, les vuelvo a ese ejemplo, pero es un modo de ver a las personas. Es un modo de ver a las personas que tiene que ver con aquel viejo proverbio de no hacerle a los demás lo que no quieres que te hagan a ti mismo, ¿no? El que a hierro mata, a hierro muere. Y yo creo que esta época está sirviendo para eso, me parece, ¿no? Es una época, es un momento de reflexión para la humanidad entera, de darnos cuenta que muchas veces vivimos en una carrera, pero que va detrás, vamos corriendo hacia el precipicio. O esa persona que acumuló riquezas y se peleó con todo el mundo pisando cabezas, termina solo. Fíjense, entonces, digo, porque ahora nos queda poco tiempo, pero yo quería, en lo que dice el padre Eduardo, hacer énfasis en eso, en el tema de la persona, ¿no? ¿Cómo vemos a la persona? ¿Quién es la persona? ¿Quién es Melissa? ¿Quién es Cristian? ¿Quién es Ismael? Digamos, o sea, lo valoro todo lo que tengo que valorar, digamos, a eso apunta la cosa, ¿no? Y fíjense que acá está la definición, después lo van a ver porque el PowerPoint lo voy a subir, lo leo rápidamente y voy al tema de la dignidad para terminar. Dice, la manipulación se produce cuando un individuo o grupo de individuos ejerce
una toma de control del comportamiento de una persona o de un grupo utilizando técnicas de persuasión, es lo que hemos visto en el caso, ¿no? Persuasión o de sugestión mental, ¿no? De abuso de conciencia, en busca de eliminar las capacidades críticas o de autocrítica. O sea, no le das la posibilidad a que la persona me diga, no, estás equivocado, no, porque si no te he hecho. Esto es, su capacidad de juzgar o de rehusar informaciones u órdenes mentales. Entonces, lo bloqueé como persona. Y lo estoy usando como una cosa, digamos. Entonces ya no tiene todo el valor esa persona, ¿no? Entonces por eso entramos, dice, se trata básicamente de convertir al ser humano en un medio a través del cual la empresa aumenta sus ganancias, sin que su existencia se deba a las personas que allí trabajan. O sea, no se considera a las personas. Entonces, ¿cuál es? Manipulación y dinero, puedo elegir o puedo elegir la dignidad humana. Y estamos en esa situación, que es lo que presentaba el padre Eduardo. Y fíjense, y ahora entramos al tema de la... Bueno, esto ya lo vemos, hay engaño, hay injusticia, pero fíjense la que está, esta que tengo acá, este texto. Todo ser humano deberá ser comprendido siempre en su irrepetible e insuprimible singularidad. O sea, cada uno tiene una dignidad, cada uno tiene un valor, cada persona tiene, ¿no? Digo, es lo que hemos estado diciendo, pero ahora con mucha más fuerza. Eso es la dignidad humana. ¿Qué es? Esto comporta que el primer compromiso de cada uno hacia el otro, y sobre todo de estas mismas instituciones, o sea, de las empresas o de los bufés o de lo que sea, o la familia, se debe situar en la promoción y desarrollo integral de la persona. Y termino con esto. Es necesario considerar al prójimo sin excepción como otro yo, que era lo que decía el padre Eduardo, ¿no? Ver en el otro a mí mismo, cuidando en primer lugar de su vida y de los medios necesarios para vivirla dignamente. ¿Se entiende? Está claro. ¿Vieron la contradicción que hay entre manipulación y dignidad? ¿Se nota? Digo, yo quise ver, wow, yo puedo elegir ganar más dinero, pero a costa de destruir algo tan valioso como es la persona humana. Además que no es solo destruir lo de uno o lo del otro, porque de este modo estamos construyendo un estilo de sociedad. Y que los argentinos, que en algunas cosas nos va bien, como Messi, por ejemplo, y en otras cosas no nos va tan bien, tenemos que plantearnos eso, porque en realidad muchas veces pateamos la pelota fuera de la cancha como si otros fueran responsables de nuestros males. Y esta oposición entre construir la dignidad de la persona o construir un estilo competitivo y manipulador, son dos tipos de comunidad. O sea, la comunidad donde se construye la dignidad es una comunidad donde se puede crecer en la confianza, en la amistad, donde se puede respirar. La comunidad que se construye a partir de la competencia y el sálvese quien puede, y bueno, es una selva. Es algo donde es imposible convivir. Y hasta tus propios hijos se te van a tirar en contra. Yo como cura lo he visto un montón de veces, ¿no? Así que bueno, es un tema clave, un tema central. Yo creo que va a ser esencial para ustedes, bueno, cuando entren en el ámbito a defender las leyes, ¿no? Y a defender a las personas. A defender a las personas. Sí, digo,
Claro, sí. Usando la ley, claro. Usando la ley. Esa es la Porque idea. la ley está hecha para el bien. ¿Qué se proponen? Digamos, eso, proponerme luchar por la dignidad de las personas, ¿no? Con mi profesión de abogado. Para que sea justicia, ¿no? Dar a cada uno lo que es suyo. ¿Cómo? Dar a cada uno lo que es suyo, la justicia. Claro. Sí. Sí, y que llegando, o sea, para llegar también a algo, ¿no? que uno quiere, pienso que tampoco hace falta relegar nada, porque, por ejemplo, en el caso que dieron recién, yo me quedé pensando y digo, por ahí en vez de haber elegido la hostilidad, para tener una mayor ganancia, si hubiesen elegido el incentivo a los empleados y nada, eligiendo un bien y hubiesen tenido un buen resultado. ¿Sabes que hablando de eso, Melissa, hay empresas en Japón que trabajan menos horas, para que los empleados rindan más? Y ganan mucho más que antes. Digamos, ¿qué necesidad hay de reventar a las personas en el trabajo? Si no van a rendir igual todo lo que la empresa necesita. De hecho, al final se fueron. Rinden menos. Sí, rinden menos o se terminan yendo como, bueno, como por eso, qué sé yo, a veces, o sea, por elegir el mal a largo plazo o a corto plazo igual terminan teniendo consecuencias no buenas, obviamente. También pasa, y eso uno lo ha visto, que hay gente que se queda en un lugar de trabajo por el clima humano que hay, aunque no gane tanto como podría ganar en otro lugar de trabajo. Porque en el fondo tiene que ver con el fin último, con lo que hemos visto sobre el fin último, lo que el ser humano busca realmente. Y el ser humano, digamos, el oxígeno que no le puede faltar es la amistad, es la interacción con las otras personas. Si te quedaras solo en el mundo, o sea, si te pusieran la opción de quedarte solo en el mundo, con todas las riquezas del mundo, pero solo, o seguir así, o incluso un poco más pobre, pero estar con tu familia, con tus amigos, no hay duda. Lo que pasa es que el camino donde uno prioriza, en el fondo, esa ilusión que es que siendo más rico uno va a ser más feliz, uno termina, en la mayoría de los casos, llevándose puesto todo lo demás. Claro, bueno, ahí la elección de lo que decían al principio, ¿no? De la virtud o el vicio, de elegir... Los falsos valores. Digamos, claro, o el vicio de decir la avaricia de ganar un poco más y someterse, nada, a ambientes hostiles, así. Sí. Y lo curioso es que no hay término medio, ¿no? O sea, no puedes vivir... A eso yo iba hoy, eso quería, perdón que le corté, profe, sí. Pero cuando dio el ejemplo, el padre que dijo, haciendo un paralelismo con esta situación actual, ¿no? De que o elegimos la economía o elegimos proteger a las personas, son dos extremos, y yo por lo que leí en los apuntes, el bien o la virtud se maneja más bien con los medios. Entonces, ¿cómo haces? ¿No? ¿Eso es así como estoy diciendo? Sí, lo que pasa es que el medio quiere decir el medio entre dos males, ¿no? Claro, que los buenos valores estaban en el medio, algo así leí yo. Que no, sí, pero no es en la mediocridad, no quiere decir ese medio, es el medio entre dos males, ¿sí? Que al final, digamos, es ese medio, por ejemplo, ser fuerte, ser más fuerte y más fuerte y más fuerte, o sea, en el tema con la virtud de la fortaleza está bien. Mientras más fuerte seas, o mientras más virtuoso o generoso, mientras más generoso es mejor. En ese sentido, sí hay un extremo, digamos.
Claro, es como caminar sobre una montaña sin caerse para ninguno de los lados. Es eso. Pero uno camina sobre la cima. En el caso puntual del trato a las personas, es tratarlas bien, pero sin generar una relación que pueda ser perjudicial. Uno puede tratar bien a una persona, pero pasar a depender de esa persona, o que la persona dependa de mí, Claro. y eso tampoco está bien. Esos serían los dos extremos, no la economía o las personas. O sea, siempre la economía está en función de las personas, sobre todo cuando corren riesgo vidas. Lo que pasa es que los países, este es un punto de vista muy personal, ¿no? Pero pienso así, realmente. Los gobiernos que privilegian la economía sobre las personas son gobiernos que están acostumbrados a matar gente, a hacer guerras, en general, ¿no? Salvo algún loco suelto que anda cerca por ahí en nuestro continente. Pero por lo general son gobiernos que están acostumbrados a, digamos, a poner como centro de su política el crecimiento económico y después contar muertos. Y después decir, bueno, ¿cuánto nos cuesta esto en gente? Obviamente que los muertos no son ellos. Yo escuchaba a un senador del Partido Republicano de Texas, por ahí, y el tipo decía, un hombre de 60 y algo de años, o 70, decía, bueno, yo estoy en la población de riesgo, pero yo estoy dispuesto a dar mi vida por el país, y el país tiene que crecer económicamente, prefiero mi propio. Claro, es un tipo que se puede aislar de por vida porque tiene mucho dinero en su casa y no estar expuesto. O sea, es una hipocresía plantearlo así, porque en realidad los que van a la guerra, los que van al frente, no son los que toman esas decisiones. Claro, decisiones son los que, digamos, son los que están en sus los poderosos, los dueños de las corporaciones. Esos no son los que van a la guerra. Y en los Estados Unidos se nota mucho ahora porque los que van a la guerra son en su mayoría latinos y negros. Ni siquiera son, digamos, hijos de la familia, como fue en la Segunda Guerra Mundial, que iban los hijos de los senadores. Bueno, y aparte con respecto a eso, digo, ya estamos concluyendo lo del tema de las personas. Fíjense que lo que yo les decía, lo del tema de las competencias de Hong Kong, si vos no sos un joven que estás en los colegios de nivel A, porque allá tienen el nivel A, B, C, depende a las notas que tengas. Si vos estás en nivel D, que yo he estado con chicos de ahí, son chicos que ellos positivamente saben que la sociedad le está diciendo que no sirven para nada, ¿no? Y entonces son chicos que se comportan con una estima totalmente baja, ¿entiendes? O sea, había un colegio al que iba yo, que era un colegio de chicos así, de nivel D, que tenía un corito de chicas y no querían cantar en público por miedo a que se rieran de ellos. Bueno, aquí pasa también. En la Argentina pasa también, o sea, claro. Hay gente o sea, está esa mentalidad también. Y hay que combatir, no de un modo violento, porque no se arregla nada, lo que se hace es cambiar los actores, los que estaban abajo pasan a estar arriba, y los que estaban arriba pasan a estar abajo, sino que con una actitud de cómo construimos nuestra comunidad. ¿Cómo construimos? Y cómo, digamos, si uno de ustedes, por ejemplo, en algún momento pasa a ser abogado exitoso de gente que tiene mucho poder, mucho dinero, y empiezan a ir a las fiestas donde se juntan ellos, y que muchas veces, no siempre, pero muchas veces, son círculos cerrados y muy alejados del resto de la gente. El tema es que uno no se contagie de eso, porque no está bien. No está bien. O sea, no está bien construir así una sociedad. Y es responsabilidad de cada uno, porque eso no es un sistema, o sea, el sistema existe
pero el sistema somos nosotros, somos los seres humanos. No hay una suerte de super seres que manejan el sistema, somos todos humanos. Buenísimo, chicos. Yo no queremos, espero que, no sé, que les haya servido, que realmente, me parece que estuvo bastante bueno el poder hablar y el poder compartir esto, ¿no? Entre todos. Dejando en claro, bueno, un montón de cosas que se han hablado, pero sobre todo el hecho de tratar de cuidar a las personas, ¿no? En su dignidad, ¿no? En lo que se necesita, ¿no? Hacer un país, ¿no? Mucho más digno, ¿no? Hoy hablaba con mi esposa, digamos, la cantidad de gente que ahora golpea la puerta pidiendo algo para comer, ¿no? Ha aumentado un montón, ¿no? Poder luchar en este tiempo, bueno, Ismael está trabajando con el tema de los enfermos y bueno, hacer al menos una vivencia digna dentro del lugar donde estamos viviendo ahora y que nos toca vivir o que nos estamos conectando, ¿no? A través de los medios o a través o con la familia, ¿no? Bueno, ¿qué les parece? ¿Hay alguna pregunta más? Yo en realidad sí quería, bueno, me quedan muchas cosas para preguntar porque la verdad que es la primera vez que tenemos en estas materias humanísticas un encuentro con los profesores, y siendo las materias humanísticas tan profundas y difícil de comprender, por lo menos para mí, creo que muchos compañeros también hemos tenido problemas a lo largo de la carrera con este tipo de materias, porque nos cuesta entender, porque es muy profunda, con palabras por ahí, por a veces que escapan al hombre común, como me considero yo. Sí. Y entonces esto realmente es muy valorable, porque la primera vez que podemos tener un encuentro con ustedes y que nos expliquen un poco así más coloquialmente y simple para poder entenderlo, porque bueno, los reclamos los hicimos en su tiempo en todas las materias, desde el primer año prácticamente, porque realmente para mí me cuesta, y ahora en este momento difícil que estoy atravesando, que estoy a punto del burnout, también me cuesta mucho más. Y entonces es loable este encuentro, y me quedan un montón de cosas por ahí por preguntar, pero bueno, por ahí el tiempo no da, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad de que podamos tener una clase más? Sí. Sí, porque tenemos tiempo, podemos armar algo más. Yo bueno, lo que les propongo es que hagamos una clase, pero con preguntas. Con preguntas. Okay. Que ustedes armen una lista. Pregunta no sé sobre la actividad integradora. Claro, yo también tenía una preguntita sobre eso. Discúlpame, no la tengo en cámara, a la otra chica, que no sé cómo se llama, ¿Florencia se llama? No. Sí, la otra, Florencia. Discúlpame, termino y te dejo, ¿sí? Con respecto a la actividad integradora también, yo le quería preguntar nada más una sola cosita, para ver si estoy bien encaminado nada más, porque ya me fue mal en el parcial, así que yo leí el caso, y con respecto a la protagonista Cristina, yo le encontré virtudes. Después ese mismo caso le di a leer a otra persona que nada que ver, alguien de mi familia que no estudia ni nada. Le di a leer el caso y le pregunté qué vicios, qué virtudes y vicios le encontraba, y sobre la protagonista esta Cristina, y contrariamente, para mi sorpresa, yo pensé que me iba a decir le encuentro virtudes y le encontraba vicios. Entonces ahí me descolocó, porque digo, no, yo entonces me estoy encaminando mal. No, a ver, Ismael, no te hagas problema, digamos, o sea, ¿cuál es la cosa? La cosa es poder definir dónde encontrar, porque generalmente, o sea, los actos dentro de un caso son un montón. Digamos. Vos encontraste, por ejemplo, el tema de la fortaleza de los empleados. Yo lo apunté por el lado de la manipulación y de la dignidad de la persona humana, pero en ningún momento hablé de la fortaleza de los empleados, digamos, o sea, y hay fortaleza en los empleados.
O la paciencia, como decía Melissa y el padre Eduardo. Pero lo que me llamó la atención es cómo un mismo caso puede llevar a varias interpretaciones, ¿no? Pero esencialmente, digamos, o sea, no debe cambiar. Nosotros, digamos, gente sencilla, nos damos cuenta qué cosas están bien y qué cosas están mal, digamos, dentro. Cuando se empieza a complicar la cosa, bueno, sí, hay opciones, ¿no? Pero no necesariamente están mal, digamos. O sea, nosotros no nos lo vamos a juzgar de acuerdo a cómo ustedes han, valga la redundancia, juzgado el caso, digamos, claro, ¿no? Lo importante es que ustedes digan, bueno, fortaleza, ¿qué es fortaleza? ¿Y a dónde le parece que esa persona aplicó la fortaleza? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. O justicia. Y hubo en esta persona, Cristina o quien sea, hubo justicia. ¿Qué es justicia? Y dar a cada uno lo que corresponde. Y bueno, ¿dónde aplicó esto? Eso, digamos. O sea, es más o menos lo que hicimos hoy con el caso. Y salieron un montón de cosas. Pero nosotros no le vamos a pedir absolutamente todas las cosas. ¿Se entiende? Digamos, o sea, son las virtudes que ustedes ven, digamos, ¿no? Sí, después también es clave que puedan entender, digamos, los conceptos claves de cada unidad, porque toda la ética es como digamos, es una sola cosa, ¿no? Que la vemos del lado del fin, del lado de la conciencia, del lado de la ley moral, pero en el fondo lo que busca es ver que los actos sean buenos, ¿no? Entonces ustedes lo que tienen que ver, más que una complicación, en los aportes de cada tema que vemos, una herramienta diferente para discernir la bondad o la maldad de los actos. Por ejemplo, recién hablaba yo de un elemento, ¿no? Que es el fin último. O sea, si uno está mal orientado en el fin último, lo único que busca es la riqueza, y uno se lleva puesto todo lo demás. Uno hace todo en función del fin último, ¿no? Entonces, digo, cada unidad, si ustedes la ven bien, aporta algo para poder entender si lo que una persona hace está bien o está mal. Y el caso concreto habla de eso, o sea, que uno vea si está bien o mal. Obviamente, el alumno que usó más herramientas provistas por la materia, y bueno, tiene una mejor calificación porque ha comprendido mejor el todo de la materia, ¿no? Por eso es bueno revisar todas las unidades y ver, tratar de recomprenderlas, y si tienen alguna duda sobre los temas, ahí sí, por ahí sería bueno que nos preguntaran. Eso, o sea, el integrador es la última actividad que tienen que entregar. Podemos hacer otra reunión antes de eso, con sus preguntas. Incluso el caso concreto, si no hay problema, ¿no? Sí, por mí estaría genial agregar una clase más antes. Buenísimo. A ver si me dejan ver. Habría que buscar fecha. Yo les propongo una fecha, o lo podemos poner ahora, ya porque yo tengo acá el cronograma. ¿Qué les parece? La materia termina, el cierre de la materia es el 11 de junio. ¿Ok? Están los recuperatorios que empiezan el 1 de junio. Y ahora estamos a 15. Y a ver, 15 viernes. ¿Qué les parece el viernes que viene? Pero, ¿cuándo se entrega el trabajo integrador? ¿No era yo entonces anoté mal? El mismo 22. El mismo 22. Claro, el 22. Tendría que ser antes. Y bueno, ¿les parece el 19 o el 18? Lunes 18, martes 19. Pero, ¿ustedes por qué dicen que tendría que ser antes? Para sacarnos las dudas del trabajo integrador, ¿puede ser? Para el trabajo ustedes tienen un tiempo para hacerlo, ¿no? ¿O cómo es? Sí, ya está abierto. Tienen un tenemos tiempo que entregarlo el 22,
Que es el 22, que es el viernes que viene. El 22 es la fecha de entrega, claro, sí, está bien. Entonces antes tendría que ser, está bien. Es la Menos fecha de mal entrega. que tenemos el encuentro de otra materia. 15. El lunes podría ser. Lunes Sí, 18. Yo el lunes tengo clase ya. Yo también tengo clase el lunes. ¿El miércoles? A ver, o el jueves, un día antes. Me dejan, porque tendría que ver... bueno, en principio dejemos el jueves, ¿ok? Bueno. ¿Les parece, padre? Sí. Sí, está bien. ¿A la misma hora? En principio, sí, a la misma hora, 19:30. ¿Ah? Yo me tengo que fijar porque empiezo con clases el lunes y no tengo acá el cronograma. Tendría que verlo después. Pero bueno, dejamos en principio para el jueves. ¿Ah? Perfecto. Ustedes junten las preguntas y hacemos una clase de preguntas y respuestas. Yo tengo una pregunta ahora, ¿la dejo para el jueves? Hacela. Sí. Bueno. Decir. Es sobre el punto 1 de la actividad integradora, donde los jueces, los jueces robot. Sí. Que dice, una de las preguntas es ¿qué riesgos legales acarrea? Sí. Y por lo que estuve leyendo, como que es todo bueno lo que dice ahí sobre los jueces robots, que lo están viendo, pero no hay fisuras todavía. Por eso no sé desde qué lado abordarlo en cuanto a los riesgos legales. Bueno, pero hay que usar lo que han aprendido en ética. Por ejemplo, esto que hemos visto de la persona y el trato de la persona, ¿no? Claro, eso yo lo pensaba más por el lado moral. Claro, hay un tema, hay una cuestión que por ahí yo, no sé ustedes, en las materias jurídicas, pues también a veces eso se adquiere más con la práctica, ¿no? Pero hay una cuestión que tiene que ver con que el ser humano entiende las cosas por comparación, o sea, uno juzga un caso o una situación nueva por algo que ya conoce de antes. Ahora, en la justicia hay que dar a cada uno lo suyo, y lo suyo de cada uno no necesariamente es igual que lo suyo del otro. Entonces hay que prestar una atención especial al caso concreto. Hay un principio jurídico que dice que no se puede juzgar en abstracto. Entonces eso, aplicado a este tema, habría que ver cómo se lo resuelve. Claro, yo pensaba que faltaría lo subjetivo, eso lo decía más por el lado de lo moral, porque dice riesgos morales y riesgos legales. Entonces, al no tener un trato directo, subjetivo y personal con la persona, yo lo tiraba más por el lado moral, me faltaría lo legal, o va en conjunto. Es que lo legal, en el fondo, se trata de hacer justicia. Y para poder hacer justicia, hay que conocer bien el caso concreto. Hay un ejemplo que es el de Salomón, el del rey. ¿Se acuerdan? El primer juicio que le toca hacer, que dos mujeres que vivían en una misma casa, prostitutas, cada una había tenido un hijo, y al otro día se dan cuenta de que ha muerto uno de los chicos, y cada uno reclama el que está vivo. Entonces, ¿cómo te puedes dar cuenta cuál es el hijo de quién? No había test de ADN, nada en esa época. Entonces, ¿qué hace el rey? Le dice, bueno, hagamos una cosa, cortemos por la mitad con una espada al niño, y que una se lleve una parte y la otra se lleve la otra parte. Y una de las mujeres dijo, sí, está bien, y la otra dijo, no, yo se lo doy a ella. Entonces el rey se lo dio a la que había preferido dejarlo vivo, al niño, porque se dio cuenta que era la madre del niño. Eso yo no sé si un robot puede hacer eso. ¿Sí? Es una pregunta, ¿no? Bueno.
No es fácil, ¿eh? No es fácil el ejercicio. Yo soy juez eclesiástico, ¿no? Pero tengo casos también y no es fácil, no es fácil. Uno tiende, en la primera lectura del caso, tiende a pensar, este es parecido a este otro. Ninguno es parecido a ninguno. Ninguna persona y ningún caso. Y yo creo que en eso no se puede reemplazar el ser humano. Pero bueno, es una pista. No, está muy bueno. Sí, me parece que hay que verlo no con las leyes que ya están dictadas en la sociedad, sino también lo que dice el padre Eduardo, hay que ponerle los temas morales que hemos estudiado, ¿no? Y entonces no necesariamente está escrito en las leyes, sino que habría que inventar una ley para salvar estos problemas. Un robot no tiene sensibilidad. Y entonces, claro, ese sería el problema. Profe, la selfie esa que nos sacamos, ¿dónde la tenemos que subir? La selfie, yo mañana voy a subir una parte donde dice yo estuve en la clase virtual. Y ahí la subo. Es un foro. Bárbaro. Es un foro. Entonces, en principio, a ver, 18... ¿Cuándo sería la clase? En números. El 21 o 20. 21 es jueves. 21. 21 es jueves. El jueves. A ver. 21 a las 19:30. Yo ya lo agendé. Porque acá yo encontré el lunes. A ver. 21 de mayo. Oh, no puedo. A ver, espere, disculpe. No puedo. ¿Y en otro horario? 21 de mayo. ¿En otro horario, profe? A ver, no. Está bien, no, tengo clase a las 9. A las 9. Así que lo hacemos 7:30, 7:30, 8:30 y listo. Está bien. A las 9 tengo clase. Así que no hay problema, no hay conflicto. Listo, lo dejamos entonces para el jueves a las 19:30. Lo dejamos ahí, como decía Néstor. Lo dejamos ahí. Bueno, chicos. Bueno, un gusto, saludos, bendiciones. Chao. Chao. Bueno. Chao, gracias. Va a estar subido digamos, toda la clase virtual va a estar subida en la plataforma. Así que ahí la van a poder ver. Muy ¿Ok? bien. Gracias. Bueno. Chao. Hasta luego. Saludos, Saúl Piano. Nos vemos. Chao, hasta luego. Chao.